Nadie lo podía creer. Apolo se levantó como pudo, se veía que apenas podía mantenerse en pie. La pelea siguió y Apolo comenzó a pelear de una manera más agresiva, pero Rocky Balboa no se quedaba atrás y respondió con puñetazos fuertes a las costillas, acorralando a Apollo Creed contra las cuerdas. Cuando Apollo Creed logró liberarse, le dio un gancho a la cara, lo que hizo que Rocky Balboa cayera al suelo. Rocky Balboa era un boxeador, pero no de esos famosos que salen en la televisión. Él peleaba en lugares pequeños con mucha gente gritando solo para ganar un poco de dinero. Su vida era un poco triste y solitaria. Vivía en un lugar no muy bonito y su casa estaba algo destruida, pero al menos tenía dos tortugas que eran sus mejores amigas y a las que quería muchísimo. Desde que era un niño chiquito, Rocky Balboa soñaba con ser un boxeador muy pero muy famoso como su héroe Rocky Marciano. Miraba las fotos de Marciano con un poco de nostalgia porque sentía que estaba muy lejos de ser como el gran boxeador que alguna vez soñó. A veces se sentía un poco frustrado y no sabía cómo cambiar su vida para que las cosas le fueran mejor, pero un día el destino le dio una sorpresa gigantesca. Un campeón mundial del boxeo, el gran Apollo Creed, estaba a punto de darle la oportunidad de su vida. Rocky Balboa tenía algunos problemas antes de esto. Primero, estaba enamorado de una chica llamada Adriana. Ella trabajaba en una tienda de mascotas y era muy pero muy tímida. Le costaba mucho hablar con la gente, especialmente con los hombres. Rocky Balboa la saludaba amablemente cada vez que iba a comprar comida para sus tortugas y siempre la miraba con cariño, aunque a ella le costara mucho mirarlo a los ojos. Su segundo problema era más peligroso. Rocky Balboa trabajaba cobrando dinero para un hombre malo que era un mafioso. Él se llamaba Gazzo. Rocky tenía que ir a buscar a la gente que le debía dinero y a veces los asustaba o los amenazaba para que le pagaran. Una vez persiguió a un hombre en un puerto industrial, lo alcanzó y le dijo que le rompería los dedos si no le pagaba. El hombre, muy asustado, le dio un poco de dinero y le rogó que le diera más tiempo para conseguir el resto. Rocky Balboa no le rompió los dedos, pero lo amenazó. Después, Rocky le entregaba el dinero a Gazzo, el cual llegaba en su coche. Rocky no era una persona mala, pero hacía eso para poder pagar sus cuentas y sobrevivir. No le gustaba, pero sentía que no tenía otra opción. Mientras tanto, la gran noticia llegó. Apollo Creed, el campeón mundial, tenía una pelea por el campeonato mundial en solo 5 semanas. Pero su contrincante se había roto la mano. Como no había mucho tiempo para encontrar a otro boxeador famoso, a Apollo Creed se le ocurrió una idea para hacer un gran espectáculo y así divertir a la gente. Decidió invitar a un boxeador local, poco conocido, a pelear contra él. Empezaron a buscar en una lista de boxeadores y al principio a Apollo no le gustaba a nadie, pero de repente vio un nombre que llamó mucho su atención. Le encantó demasiado. Ese nombre era el Semental Italiano, o también conocido como Rocky Balboa. A Apollo solo le interesaba la fama y el espectáculo, y no pensaba que la pelea sería difícil. Rocky Balboa seguía enamorado de Adriana, sabía que ella era especial, aunque fuera tan tímida, así que le contó a su mejor amigo Paulie, que también era el hermano de Adriana. Balboa le comentó que quería invitarla a salir. Paulie le dijo que sí, fueron a la casa de Adriana y Paulie le dijo a Rocky que su hermana ya sabía y estaba muy contenta. Pero cuando entraron, Paulie llamó a su hermana y ella salió de la cocina. Se quedó muy sorprendida al ver a Rocky. Parece que Paulie le había mentido y ella no sabía nada. Adriana, muy avergonzada, corrió a encerrarse a su cuarto, pero Paulie le gritó y la molestó diciéndole que saliera con Rocky. Paulie no trataba muy bien a su hermana, era un poco gruñón y a veces abusivo. Esto se notó cuando Adriana dijo que no podía salir porque estaba cocinando un pavo para la cena de Acción de Gracias. Paulie, sin pensarlo 2 veces, sacó el pavo del horno y lo tiró por la ventana. A Rocky le dio pena por Adriana, pero como Paulie era su mejor amigo, no sabía qué hacer. Finalmente Rocky habló con Adriana con cariño y la puerta del cuarto se abrió. Adriana estaba lista para la cita. Rocky y Adriana eran como el día y la noche. A Rocky de pequeño le decían que usara su cuerpo porque no era muy listo y en cambio a Adriana le decían que usara su mente porque no era muy fuerte. Era como si los dos se complementaran, como si el uno tuviera lo que al otro le faltaba. Después de patinar en el hielo fueron al apartamento de Rocky. Adriana se moría de vergüenza porque nunca había estado en la casa de un hombre, pero Rocky la hizo sentir cómoda, la hizo reír un poco y al final se dieron un beso. Rocky estaba más feliz que nunca al siguiente día. Rocky Balboa iba en camino a su entrenamiento cuando recibió una noticia muy importante. Al llegar al gimnasio, sus compañeros le dijeron que Mickey, su entrenador, tenía algo grande que decirle. Rocky entró y le preguntó a Mickey qué era lo que pasaba. Mickey le dijo que un hombre había venido a buscarlo para que entrenara con el campeón del mundo, Apollo Creed.
Rocky le dio las gracias y se preparó para ir a buscar al representante de Apolo, pero de repente Mickey le gritó y lo insultó. Rocky Balboa se enojó mucho y le preguntó ¿por qué siempre eres tan grosero conmigo? Rocky Balboa había entrenado en ese gimnasio por más de 6 años y nunca le había hecho nada malo a Mickey, pero Mickey siempre había sido muy cruel con él. Una vez sacó sus cosas del casillero para dárselos a otro boxeador y siempre le decía que mejor se rindiera, que no tenía futuro en el boxeo. Cuando Rocky lo confrontó, todos en el gimnasio se quedaron callados para escuchar la discusión. Mickey le dijo que lo trataba mal porque Rocky tenía mucho talento para ser un excelente boxeador, pero que lo estaba desperdiciando al trabajar como un cobrador, usando su fuerza para el mal. Rocky le dijo que lo hacía para poder vivir, a lo que Mickey respondió que eso era solo desperdiciar su vida. Rocky lo entendió, pero decidió ir a ver por qué lo estaban buscando. Rocky llegó a la oficina del promotor de Apollo Creed. La secretaria lo llamó y lo dejó pasar. Entró, saludó al señor Georgie y se sentó. El promotor le dijo que Apollo Creed no lo quería para entrenar, sino para una pelea de verdad, para competir por el título del campeón mundial. Rocky no lo podía creer. Al principio dijo que no, porque sabía que no estaba listo. Solo tenía 5 semanas para prepararse y pensó que no daría un buen espectáculo. Pero Georgie le dijo que el propio Apollo Creed lo había elegido y que era la oportunidad más grande de su vida. Así que Rocky Balboa aceptó. Tenía 5 semanas para prepararse para una pelea que podía cambiar su vida para siempre. Ahora Rocky Balboa salía en entrevistas de televisión y Adriana, que ahora era su novia, lo veía con mucho orgullo, pero Polly seguía siendo gruñón con su hermana, así que Rocky Balboa decidió irse de la casa de Polly. A medida que se acercaba la pelea, Rocky Balboa necesitaba un entrenador. Mickey lo sabía y no perdió la oportunidad. Entró a la casa de Rocky y empezó a llenarlo de elogios, hablándole de una manera muy diferente a como lo hacía antes. Rocky se sentía muy incómodo y no lo escuchaba. Mickey siguió hablando de cosas sin importancia hasta que finalmente dijo lo que quería. Quería ser el entrenador y manager de Rocky Balboa. Rocky se llenó de enojo y le gritó: ¿dónde estuviste todo este tiempo cuando te necesité? Su reacción parecía exagerada, pero estaba sacando toda la ira que había guardado por tantos años. Nunca se había quejado y siempre había dejado que lo trataran mal, así que ahora estaba desahogándose. Mickey decidió irse, pero mientras bajaba las escaleras, Rocky seguía gritándole. Mickey salió de la casa y empezó a caminar de regreso a la suya, pero de repente Rocky Balboa salió corriendo y lo siguió. Estaba muy arrepentido de lo que había hecho y de haberle gritado así. Después le dio un abrazo para disculparse y así hicieron las paces. Ambos sabían que se necesitaban el uno al otro para esta gran aventura. Ahora sí, las cosas iban muy en serio. El despertador sonaba a las 4 de la mañana y Rocky se levantaba sin dudarlo. Estaba decidido a cumplir su misión. Se preparaba un vaso con huevos crudos, se lo tomaba de un solo trago, se cambiaba, estiraba un poco y luego salía a correr. Las calles estaban vacías porque todos dormían. Empezaba a subir unas escaleras, pero al principio le costaba mucho, no era muy ágil. Sabía que para tener una pequeña oportunidad de ganar, tenía que trabajar muy duro. Para lo de la comida, Rocky fue a visitar a su amigo Polly, que trabajaba en una fábrica donde cortaban carne, pero Polly tenía muchos problemas, bebía demasiado, odiaba su trabajo y empezó a preguntarle a Rocky Balboa muchas cosas sobre su relación con Adriana. Rocky Balboa se cansó y decidió irse, pero Polly se enojó mucho y empezó a golpear la carne con sus puños. Cuando Rocky Balboa vio esto, se le ocurrió una gran idea. Empezó a descargar toda su furia contra un enorme pedazo de carne, como si fuera un saco de boxeo. Esto se hizo muy famoso y se convirtió en algo que todos conocían de Rocky Balboa, e incluso los noticieros locales iban a grabar su entrenamiento. Una entrevistadora lo saludó y le pidió que mostrara sus métodos extraños para entrenar. Rocky Balboa empezó a golpear la carne, se veía muy concentrado y fuerte, con sus puños llenos de sangre por la carne. Esto era muy impresionante. La gente de Apollo Creed desde sus oficinas vieron esa transmisión mientras hacían negocios para la publicidad de la pelea. A uno de los hombres de Apollo Creed le llamó mucho la atención el entrenamiento de Rocky, porque veía que era muy bueno. Intentó advertirle a Apollo Creed, pero el campeón del mundo solo pensaba en el dinero que iba a ganar esa noche. Estaba demasiado confiado y creía que Rocky Balboa no duraría ni siquiera 3 asaltos, pero Apollo estaba a punto de quedar muy sorprendido. Faltaba poco para la pelea y Rocky Balboa seguía entrenando duro todos los días, golpeaba un costal de boxeo y Mickey le gritaba para motivarlo. Luego lo regañaba diciéndole que estaba perdiendo el equilibrio, así que le puso una cuerda para que lo corrigiera. En eso, 2 chicas se acercaron a Rocky Balboa para pedirle un autógrafo. Cada vez era más famoso, pero Mickey les gritó que se fueran y luego le dijo a Rocky que tuviera cuidado porque las chicas debilitan las piernas. Rocky lo entendió y se concentró en su nuevo objetivo. Terminó de entrenar y corrió hacia su casa. Trotaba muy concentrado y la gente del lugar lo saludaba. Se estaba ganando el cariño de la gente. Siguió corriendo hasta que llegó con su novia Adriana. Ella le dijo: tengo una sorpresa para ti. Un perro salió corriendo y Rocky
Rocky empezó a acariciarlo. Estaba muy feliz. A Rocky Balboa le encantaba porque siempre había querido un perro. Y así Rocky Balboa siguió concentrado entrenando día tras día. Tenía que estar muy preparado porque se iba a enfrentar a un monstruo en el ring. Sin embargo, una noche pasó algo muy difícil. Paulie llegó borracho a la casa y escuchó a Rocky y a su hermana hablar cosas sobre él. Un Paulie ya ebrio se enfureció y empezó a amenazarlos a ambos para que se fueran de la casa. La discusión se puso muy fea y Paulie tomó un bate y empezó a romper todo. Se puso muy violento. Paulie era un hombre muy frustrado, odiaba su trabajo y odiaba su vida, pero Adriana por fin se atrevió a enfrentarlo. Rocky también se enojó, lo agarró de la camisa para golpearlo, pero Paulie estaba tan ebrio que no valía la pena, así que Rocky Balboa lo dejó y fue al cuarto de Adriana para hablar con ella. Decidieron que lo mejor era que Adriana se fuera a vivir con Rocky, y tenerla a su lado fue una gran motivación para él. Rocky Balboa siguió boxeando y entrenando con Mickey, quien estaba muy seguro de que tenían posibilidades de ganar. Mickey valoraba a Rocky, y los dos se estaban esforzando al máximo para que Rocky diera lo mejor de sí. Solo quedaban unos pocos días para la pelea, y el chico estaba cada vez más fuerte y en forma. Todos los días corrían por las calles de Filadelfia para mejorar su resistencia. La gente lo miraba y lo saludaba. Ahora tenía el respeto y la admiración de todos. La gente quería verlo triunfar. Entrenaba con la pera de boxeo, hacía flexiones, abdominales y trabajaba en su aguante. Al principio Rocky Balboa parecía un hombre sin mucha esperanza, pero ahora se veía un Rocky Balboa más motivado que nunca. Sabía que era un reto casi imposible, pero estaba decidido a darlo todo. El hombre que al principio no podía ni subir las escaleras sin cansarse, ahora sí era todo un cemental. Rocky Balboa estaba preparado y en su mejor momento. Todo estaba listo para el gran día. Rocky Balboa visitó el ring, donde al siguiente día se enfrentaría al campeón del mundo, Apollo Creed, y pensó en todo. Ese lugar era muy diferente al ring donde peleaba cuando empezó. Si lo hacía bien, podría ser la oportunidad de su vida para lograr lo que había soñado desde que era un niño y ser reconocido en todo el mundo del boxeo. Rocky Balboa sabía que la pelea podía ser muy peligrosa y que sería una tarea extremadamente difícil. Cuando regresó a su casa, se desahogó con su novia Adriana y le dijo: "No puedo hacerlo". Estaba sintiendo mucho miedo y creía que no lo lograría. Sabía que era una locura y era consciente del monstruo al que se iba a enfrentar, Apollo Creed. Adriana lo escuchó. Ambos se habían ayudado mucho a crecer. Sus diferencias los hacían más fuertes. Él grande y fuerte, ella pequeña y tímida. Rocky Balboa le había ayudado con su miedo a la gente y ella lo hacía más fuerte mentalmente, dándole sentido a toda la locura que estaba viviendo. Entonces el día tan esperado finalmente llegó. Les vendaron las manos, se pusieron vaselina para que los golpes resbalaran y les limpiaron la nariz para que pudieran respirar mejor. Los dos hombres estaban muy concentrados. Su entrenador le dijo a Rocky Balboa que era hora de salir. Balboa se despidió de su novia y salió del camerino. Este era el momento por el que tanto había luchado. Llegó al ring y subió, pero de repente un ruido muy fuerte empezó a sonar desde el otro lado del estadio. Era Apollo Creed. Como se podía ver, Apollo Creed era una persona a la que le encantaba llamar la atención, y en esta pelea solo le importaba el espectáculo. Cuando llegó al ring, dijo que iba a noquear a Rocky Balboa en solo 3 asaltos. Estaba muy pero muy confiado y casi no había entrenado, por lo que Rocky Balboa tenía una gran oportunidad de ganar. El micrófono bajó y el árbitro presentó a los dos boxeadores. Rocky Balboa, un hombre común pero con mucha fuerza de voluntad y sobre todo con un sueño. Apollo Creed en la otra esquina, el campeón mundial con un historial perfecto de 46 victorias seguidas y que nunca en su vida había sido noqueado hasta hoy. Cada uno fue a su esquina y la pelea finalmente comenzó. Apollo Creed empezó golpeando a Rocky Balboa y lo tenía casi dominado. Sus golpes no eran súper fuertes al principio, pero poco a poco lo lastimaban. Rocky Balboa intentó tirar algunos ganchos, pero Apollo Creed era muy rápido. Sin embargo, Apollo Creed se descuidó y cuando bajó la guardia, Rocky Balboa le conectó un golpe muy fuerte en la mandíbula, tan fuerte que lo tiró al suelo. El campeón mundial había sido noqueado por primera vez en la historia. Nadie lo podía creer. Apollo se levantó como pudo, se veía que apenas podía mantenerse en pie. La pelea siguió y Apollo comenzó a pelear de una manera más agresiva, pero Rocky Balboa no se quedaba atrás y respondió con puñetazos fuertes a las costillas, acorralando a Apollo Creed contra las cuerdas. Cuando Apollo Creed logró liberarse, le dio un gancho a la cara, lo que hizo que Rocky Balboa cayera al suelo. El asalto terminó y cuando el entrenador se dio cuenta de que Apollo Creed le había roto la nariz a Rocky, le aconsejó que golpeara las costillas de Apollo Creed para que no pudiera respirar bien, y Rocky Balboa siguió el consejo. La pelea se intensificaba cada vez más. Apollo Creed entendió que Rocky Balboa iba muy en serio y que las cosas eran mucho más difíciles de lo que se había imaginado.
Los asaltos pasaban y estos dos seguían intercambiando golpes. Del tercer asalto llegaron al quinto, y del quinto al séptimo. Balboa se veía cada vez más lastimado, pero seguía defendiéndose y contraatacando con mucha fuerza. La pelea se extendió hasta el asalto número 15, donde Apollo Creed logró derribar a Rocky Balboa una vez más. Sin embargo, Rocky Balboa parecía no tener fuerzas para levantarse. Con la poca energía que le quedaba, se arrastró hasta la esquina, y faltando solo un segundo para perder, logró ponerse en pie. Apollo Creed no lo podía creer. Rocky Balboa estaba dejando su alma en el ring. Finalmente Rocky Balboa conectó no uno ni dos, sino 3 golpes a las costillas de Creed. El árbitro los separó, la pelea estaba por terminar y todos en el estadio coreaban el nombre de Rocky Balboa. Intercambiaron unos últimos golpes de los que Apollo Creed salió muy lastimado. Rocky Balboa sacó todas sus fuerzas en esos últimos segundos hasta que finalmente sonó la campana. La pelea había terminado, pero el ganador sería decidido por los jueces. Fue una pelea muy pero muy pareja, así que cualquier cosa podía pasar. Rocky Balboa solo gritaba el nombre de su novia, quien lo estaba buscando entre toda la multitud. Mientras ella se acercaba a él, el árbitro dijo que el ganador por decisión unánime era Apollo Creed. Es decir, Rocky Balboa perdió. Después de todo el esfuerzo, perdió. Sin embargo, esto no se sintió como un final triste. Al contrario, fue un final muy feliz. De hecho, a Rocky Balboa ni siquiera le parecía importante el resultado final, y todos se preguntaban el por qué. Esto era porque aunque Rocky Balboa perdió la pelea, ganó algo mucho más importante. Se sintió increíble el saber que había dado lo mejor de sí. Hizo todo lo que pudo, entrenó mucho, comió bien, durmió lo necesario y dejó todo en el ring. Y sí, no ganó la pelea, pero en esta vida hay cosas que simplemente no dependen de uno. Hay cosas que no podemos controlar, por lo que este capítulo termina. No te olvides de darle like y suscribirte. Recuerda que tu apoyo es muy importante para seguir creciendo en el canal y para este fiel servidor. Aquí te dejo 3 videos los cuales te recomiendo mucho ver, y sin nada más que decirte, te veré en mi próximo video, mi amigo o amiga. Hasta la próxima.